El Espíritu Santo es quien te ayuda en tus debilidades. La palabra de Dios es vida. Bienvenidos a Escrito está en la palabra de Dios. Con Pedro Elías. Cuando hay momentos donde los hijos de Dios conversan, comparten las experiencias acerca de la palabra de Dios, de lo que han vivido con el poder del Espíritu Santo, algunos manifiestan que no se debe de hablar u orar en lenguas, es decir, en lenguas angelicales. Otros, por el contrario, afirman que se hace necesario hacerlo. Pues veamos realmente qué nos enseña el Señor en su palabra. En Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, dice la palabra: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Recordemos que acá está el Espíritu Santo de Dios usando al apóstol Pablo para dar doctrina, enseñanza a la iglesia cristiana en Roma. Hoy es el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra escrita, enseñando a la iglesia en el mundo entero, donde quiera que se estudie el Evangelio del Señor Jesucristo, ahí está el Espíritu Santo de Dios, explicando, dando el denuedo, la sabiduría, la autoridad, vivificando la palabra. Y vemos que dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ese Espíritu está escrito con E mayúscula. Y recordamos que el Espíritu con E mayúscula se refiere al Espíritu Santo de Dios. Espíritu escrito con E minúscula es el Espíritu del ser humano. Y acá dice, el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Hay momentos que va a orar, a estudiar la palabra, y pareciera que la oración no pasa del techo. Cuando abre las Sagradas Escrituras no le encuentra sabor, tiene dificultad, en la carne se resiste a orar, a estudiar la palabra de Dios. Y ahí el Espíritu Santo de Dios es el que nos ayuda. Por eso dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, cualquiera que sea la debilidad. Y continúa, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué está enseñando acá la Escritura? Que es importante orar en esa oración personal. No hablo de la oración congregacional, sino personal, que cada uno de nosotros debemos realizar. Y en esa oración personal es muy importante orar en lenguas espirituales. Orar en el Espíritu es orar en lenguas espirituales, porque nosotros no sabemos lo que estamos expresando. Es el Espíritu Santo de Dios el que está fortaleciéndonos e intercediendo delante de Dios por nosotros. Así lo dice aquí la palabra, con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, que es Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. La Escritura es clara. El Espíritu Santo de Dios que nos fue dado, que el mismo Señor Jesús le dijo a los discípulos, no los voy a dejar huérfanos, les enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad. Cuando oramos
en lenguas espirituales, el que está realmente intercediendo por nosotros, primero de acuerdo a la verdadera necesidad que tenemos o a la prioridad y también conforme a la perfecta voluntad de Dios. De igual forma, las personas que dicen que no se debe orar o no se debe hablar en lenguas espirituales, no creen en esa llenura, en la manifestación del Espíritu Santo, como ocurrió el día de Pentecostés. Pues mira, por ejemplo, ahora Primera de Corintios, capítulo 14, veamos el versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Por eso menciono que debemos de orar en el Espíritu o en lenguas angelicales en nuestra oración personal. Acá el apóstol Pablo está dando doctrina a la iglesia en Corinto, pero allá había el inconveniente que cada uno hablaba en lenguas angelicales y todo el tiempo hacían lo mismo. Entonces él los está exhortando y les dice, mire, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Por supuesto que si estamos en la congregación, debemos orar con el entendimiento. Pero el mismo apóstol Pablo nos enseña acá, entonces ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Es maravilloso cuando se tiene la llenura del Espíritu Santo de Dios y se puede orar en lenguas espirituales, pero también cantar. Es hermoso cuando realmente uno siente esa llenura del Espíritu Santo y puede levantar un cántico de adoración. Sabemos que nuestro corazón está expresando agradecimiento, nuestro espíritu, y empezamos a cantar en unas lenguas que no podemos entender porque son angelicales, o posiblemente en un idioma desconocido para nosotros, puede ser en mandarín, en alemán, en ruso, en cualquier lengua desconocida, porque sabemos que el día de Pentecostés ellos realmente empezaron a hablar en otras lenguas, lenguas humanas y también lenguas angélicas o angelicales. Y en las lenguas humanas, todas las personas que había en Jerusalén los escuchaban hablar en su propio idioma, en su propia lengua. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo de Dios en cada uno de los 12 apóstoles, o mejor de los 12 que habían nombrado reemplazo a Judas, y en cada uno de los 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Hablaban en todos los idiomas que había en el mundo en ese momento y que ese día estaban allí en Jerusalén. Hoy nosotros somos parte de ese cuerpo que nació el día de Pentecostés, que es la iglesia del Señor Jesucristo, es su cuerpo, y esos dones son para su cuerpo, para sus hijos, para su iglesia. No sé si de pronto en este momento usted ya haya recibido esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Si de pronto recibió esa llenura, ese don de hablar en lenguas y quizás dejó de hacerlo. Es importante cuando esté en esa oración personal que ore en lenguas angelicales y cante de igual forma, adorando al Dios vivo en lenguas angelicales. Es algo maravilloso, además sabiendo que el Espíritu Santo está intercediendo por cada uno de nosotros en ese instante. Que el Espíritu Santo de Dios en este mismo instante sea llenándolo, restaurando ese don, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Conforme lo puedas creer, así se ha hecho en ti ahora, en el nombre del Señor Jesús. Amén
y amén. Gloria a Dios. Si este mensaje ha bendecido tu vida, te invito para que lo compartas. De igual forma, para que te suscribas al canal y para que des like. Que tengas un excelente día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y una semana llena de la bendición de Dios.